que la federal habría que darle únicamente la tarea al estilo del FBI y quitarle todo tipo, digamos, de manejo de caja, que se dediquen a la investigación a nivel federal, sería la única manera de sacarlos, digamos, de las tareas non santas. Buenas noches, mi nombre es Raúl de Castelar. Quería simplemente dejar un mensaje. Al delincuente le tengo miedo, a la policía le tengo pánico. Gracias. Seguimos en el tren, muchísimas gracias por los mensajes a propósito de nuestros comentarios en el primer bloque en relación al rol de determinados sectores de la policía de nuestro país. Fíjate, este último oyente, Raúl de Castelar, lo que nos dice es muy impactante. Al delincuente le tengo miedo, al policía le tengo pánico. Estamos dialogando con Ana Sofía Toguchi, que es una trabajadora social, artista, que viene haciendo su trabajo en un barrio que está a 25 kilómetros de Lima y nos está contando el contexto de su vida, de su trabajo, de su gente, y qué rol puede llegar a jugar el arte, el circo para, por ejemplo, ¿no?, para construir una sociedad un poco más justa, más respirable. Bueno, en definitiva, lo primero es que al ser esta una población de origen andino, Villa El Salvador se convierte en el microcosmos de un macrocosmos nacional. Ahí hay una diferenciación en Perú entre las distintas zonas, ¿no? Entre el llano, la montaña, sí. La discriminación ahí es muy fuerte entre uno y otro. Claro, la palabra serrano que hace referencia al poblador de la sierra, perdió ese significado para tener uno de contenido mucho más fuerte, que es el de serrano, igual sucio, igual ladrón, igual bruto. Cholo, le dicen también. Claro, ahora nosotros hemos resignificado la palabra cholo, hablamos de nuestra choledad como un aspecto que nos llena como un aspecto de identidad, pero cholo hace referencia a eso también. Bueno, acá está pasando algo similar, ¿no? Por ejemplo, hay grupos que se llaman negros de mierda, diciendo, bueno, reivindicándolo, por ahí viene la cosa de la choledad. Y cuando hizo referencia al quechua hablante, exactamente qué quería decir. Bueno, es que estamos hablando de que las olas migratorias que son en el año, comenzaron en los 40, 50, los 60, comenzaron a llegar a Lima, y estamos hablando de gente que su idioma principal era el quechua, y al llegar, y además era muy interesante porque comienzan a poblar una ciudad que ya estaba totalmente tuburizada, ya no tenía para dónde crecer, se asientan en pequeños callejones. La población que llega a Villa El Salvador no es solamente población, si bien un número directamente que llegó desde la zona andina, después lo que intentaron hacer fue despoblarse un poco de estos callejones tuburizados de Lima donde estaban asentados, para tener el sueño de la casa propia. Y este sueño a partir del territorio es el sueño de la vida digna y del futuro mejor para los hijos. Entonces yo lo que decía era que confluye un montón de culturas, ¿no? Y entonces el aspecto cultural no está aislado del tema de la lucha social, del cotidiano vivir, sino la música, la danza, el baile, las fiestas patronales, las imágenes, todo forma parte de esa dinámica de convivencia. Y que es el momento más difícil, cuando suceden los hechos de violencia política, de manera natural, algunos jóvenes, no fuimos todos, pero algunos jóvenes decidimos responder desde esta manera, ¿no? Entonces es muy curioso porque estamos hablando de una época en donde coches bombas, apagones, toques de queda, rastrillaje, las fuerzas subversivas por un lado tratando de descomponer y de infiltrarse en los movimientos sociales, la CUAVES, la Federación Popular de Mujeres. ¿Te referís a Sendero Luminoso específicamente? Y la otra, Tupac Amaru también. Con menos, digamos, fuerza en ese sentido, pero igual. Y por el otro lado, las Fuerzas Armadas, porque el gobierno respondió de esa manera. Es de lo que desencadenó el tema de la magnitud, lo que luego la Comisión de la Verdad nos muestra: 69.000 víctimas. Claro, o sea, ninguna guerra. Era una lucha entre dos aparatos. Una lucha y con el poblador común,
poblador de a pie en el medio. Y en Villa El Salvador además esto se intensificó porque en Villa El Salvador prosperaron los movimientos socialistas. Entonces todos éramos rojos en Villa El Salvador. El ejército los miraba a todos como subversivos, Todos como si rojos. ustedes fueran de Sendero Luminoso. Y hay desaparecidos, gente que fue secuestrada y que nunca más apareció. Exactamente. Y tuvo como un hecho más, digamos, el hito más fuerte, el asesinato de María Elena Moyano, que es esta líder, 2 veces presidenta de la Federación de Mujeres, y en ese momento teniente alcaldesa y ya la futura alcaldesa de Villa El Salvador, una mujer con sus 2 niños. La terminaron asesinando. La asesinó asesinaron, Sendero. un comando de aniquilamiento del Sendero Luminoso liderado por una mujer además, en una fiesta popular que son las polladas, en donde estaban mirando sus 2 hijos. Luego de asesinarla, ponen dinamita bajo su cuerpo, la estallan. Después de enterrarla, estallan también su tumba. Era una forma de decirle, o sea, de trabajar a partir del terror. Muerte sobre muerte. Desde acá es muy difícil, y hay unos cuantos libros que se han publicado sobre el tema Sendero Luminoso. Es difícil entender esa forma de terror indiscriminado que ejercía Sendero, incluso matando a muchos campesinos, ¿no? Y ¿usted tiene alguna explicación del accionar de Sendero? Lo que pasó, lo que hizo prosperar a Sendero Luminoso, el caldo de cultivo, fue la pobreza y la injusticia, la discriminación. La desesperación de mucha gente. ¿Cómo? O sea, Abimel Guzmán, un profesor de la Universidad de Ayacucho, que encuentra en los jóvenes inconformes, desesperados, con un discurso que además era muy válido. Date cuenta cómo vives tú y cómo viven los otros. ¿Me entiendes? Esa era la consigna de Sendero Luminoso. Entonces va convocando sobre todo a estos jóvenes y hizo un trabajo que empezó desde las provincias con el objetivo de llegar a la ciudad. Cuando estaba en las provincias, aniquilando pueblos enteros, en la ciudad estábamos con los oídos y los ojos cubiertos, no pasaba nada. Tuvo que llegar a Lima y además tuvieron que volar un edificio en Miraflores, que es un barrio de clase alta, ¿no? En Tarata, para que recién la gente abra los ojos y diga, aquí está pasando algo. Mientras nos tocaban a los... Bueno, Ayacucho está muy lejos de Lima. Bueno, pero hay Ayacucho, Huancavelica, Cerro de Pasco, la zona de Ceja de Selva, estamos hablando... Ellos tomaban el nombre de una frase de Mariátegui, precisamente, lo de Sendero Luminoso. Claro. Entonces, finalmente, el tema es que cuando llega a Villa El Salvador, y cuando pasa este hecho, lo que se desmorona es esta suerte, este sueño colectivo de que la organización popular, la solidaridad como base para la convivencia, nos va a permitir salir de la pobreza y llegar a tener una vida digna. Entonces este sueño se desmorona en el momento en donde asesinan a María Elena y donde... ¿no? Y eso, ¿en qué año fue eso? En 1992, el 15 de febrero. Arena y Estera se forma un mes después, en marzo de 1992. Éramos, como se dicen, pibes, somos chibolos. Yo estaba en la secundaria, éramos un grupo de chicos que no teníamos mucha conciencia de lo que hacíamos, solamente tuvimos la capacidad de indignarnos, que era muy importante, y de saber de que ese no era el camino. Entonces comenzamos a hacer cosas en el barrio con un cartel que decía por el derecho a la sonrisa, con un tambor, con una nariz. No pretendíamos ser artistas, además, ojo, nosotros nos sentíamos casi en la misma línea en la misma categoría de los dirigentes, ¿no? Que hay una frase que se usa en Villa El Salvador que dice, la organización se mama, ¿no? Se aprende mamando, es decir, tu madre te llevaba colgada del pecho y la primera palabra que escuchabas era la del dirigente resolviendo un problema de la comunidad en una asamblea. Entonces, eso estaba como impregnado en ti, había que hacer algo, y encontramos pues en el elemento artístico un caminito que por allí nos permitiera hacer reaccionar a la gente. Por esa época estaba también las campañas entre Fujimori y Vargas Llosa. Vamos a hacer una pequeña pausa, te damos el teléfono y seguimos profundizando nuestro diálogo con Ana Sofía Toguchi, que bueno, hace pocos días llegó del Perú y nos está contando esta experiencia